Bueno, pues en el plano deportivo sí que estamos siempre a las puertas de meternos en un playoff y no lo hemos conseguido. Espero que este quinto año sí que lo consigamos. En el plano institucional yo creo que es mucho más positivo que en el deportivo, porque sí que llegamos a un club que estaba un poquito a la deriva, en una situación bastante complicada, y yo creo que en estos 5 años sí que la estructura del club ha crecido bastante. Entonces yo creo que es mucho más positivo que en el plano deportivo. Sí, sí, es difícil cambiar Madrid por Ávila, pero bueno, al final yo tengo negocios tanto en Madrid como también aquí en Ávila, el club, un restaurante que montamos el pasado año y demás. Entonces, digamos que estoy entre Ávila y Madrid continuamente, pero la verdad que la vida en Ávila es un espectáculo muy tranquilo, mucha paz, llegas en 5 minutos a cualquier sitio, cosa que en Madrid eso es totalmente imposible, y la verdad es que muy a gusto y muy cómodo. Pues le falta lo que tienen esas ciudades que tú has dicho. Pues por un lado tienen infraestructuras de primer nivel, por otro lado tienen ayudas muy importantes de las instituciones de esas ciudades, tanto de la provincia como de los propios pueblos. También tienen empresas locales muy fuertes que invierten en sus clubes, y digamos que nosotros pues no tenemos nada de eso, ni tenemos infraestructuras, ni tenemos ayudas de las instituciones, ni tenemos empresas fuertes detrás. Entonces pues estamos donde estamos, y esos clubes pues están o en segunda o en primera división. Sí, por supuesto, ya no solo a nivel económico, que es importante, sino ya a nivel de infraestructura. Nosotros entrenamos y jugamos en el Estadio Adolfo Suárez, un estadio con 44 años y que prácticamente ni se ha tocado, en el que vienen footers o viene algún periodista a retransmitir el partido y comentan que el estadio está en obras, y en obras no está, lo que está es en ruinas. Y bueno, pues sí que hace falta infraestructuras, hace falta ese apoyo económico de las instituciones para que puedan crecer ya no solo el Real Ávila, sino clubes de otros deportes, que al final pues es una ciudad que está un poquito ahí opaca en el tema deportivo, pero bueno, es una guerra que llevamos por perdida, 5 años intentándolo, y cambie de alcalde, de gobierno, un partido u otro, al final es la misma situación. Sí que el Ayuntamiento de Ávila arrastra una deuda muy importante, y al deporte pues a día de hoy es muy difícil ayudar. Pues totalmente parado. Nosotros llegamos hace 5 años con un proyecto de una creación de una ciudad deportiva. Primero se presentó en unos terrenos que pertenecían a la Diputación, en el entorno de Naturávila, tiene un campo de golf y varias instalaciones deportivas, iba a ser un anexo a todas ellas, no se pudo hacer. Posteriormente presentamos un proyecto en el Adolfo Suárez, por la ley de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero tampoco se puede construir nada, y no tenemos ni otros terrenos ni otras soluciones que nos aporten las instituciones para seguir adelante con el proyecto, así que a día de hoy totalmente parado. Sí, nosotros tenemos firmado un convenio del cual quedan 4 o 5 años, y aparte que el Colegio Diocesanos tampoco por su fútbol yo creo que le interese un campo tan grande. Sí que lo hicieron el primer año de nuestra llegada aquí en Ávila, lo compartíamos, pero luego ellos también se han desmarcado, ellos juegan en Santi Espíritu, y en principio en ese tema no hay ningún problema. También no es nada positivo el decir juego en Adolfo Suárez, sino quizás para otros clubes sea un marrón el tener que jugar y llevar el mantenimiento de una instalación como esta.
Sí, por supuesto, es beneficioso tanto para la ciudad como para esos clubes y evidentemente para el Real Ávila. Esos clubes también esta temporada pues lo que desean por un lado es en primer lugar salvarse ellos del descenso y mantener la categoría y por otro lado que el Real Ávila pueda crecer porque ellos se van a nutrir también y ellos como tú dices pues pueden ser el filial de un equipo en una categoría superior, pero para eso pasa porque el Real Ávila ascienda. Si estamos los tres en la misma categoría, al final no tiene tampoco mucho sentido, pero es complicado también ascender con las ayudas que tenemos. Pues, como bien decías, en la mayoría de ciudades hay un equipo representativo al cual las instituciones y las empresas apoyan. Aquí no, aquí la misma subvención que obtiene el Real Ávila es la que obtiene el Colegios Diocesanos y por parte de Diputación pues la misma que obtiene también la Cebrereña. Entonces, de esa manera es muy difícil crecer. Si no te centras en hacer crecer a un equipo, sino que le das a todos por igual, pues así estamos los tres en tercera. Claro, nosotros estamos abiertos a ello. Al final, el nivel deportivo en Ávila pues es más justito y sí que hay jugadores que puedan salir de nuestros juveniles que no estén aún preparados pues, para una tercera división o una segunda B, que sí sería interesante para nosotros que se fogueasen pues, en otras categorías y diesen el salto. Y también para esos clubes, pues jugadores de nivel que puedan aportarles a ellos, pues también ese nivel deportivo. Pues realmente un poquito decepcionados. Como tú bien dices, en la plantilla que se creó fue para estar entre los tres primeros. De hecho, pues en todos lados se nos daba como uno de los aspirantes a ese ascenso y somos los únicos que nos hemos metido en el grupo de los tres primeros. Al final, pues bueno, por suerte tenemos otra bala en la recámara. Sí que es mucho más complicado porque si nos metemos vamos a jugar los tres partidos seguramente fuera, pero este equipo es capaz de ello. Al igual que hemos pasado una muy mala racha en los meses de enero y febrero en los que los resultados fueron muy negativos, ahora sí que es verdad que en esta segunda fase el equipo aún no ha perdido, sí que se está dando buena imagen, yo confío en que sí que nos vamos a meter en esos playoffs y luego pues es al final a 90 minutos y por suerte sí que tenemos jugadores muy experimentados en este tipo de partidos y vamos a ver, al final es una lotería, sí que es difícil porque son tres eliminatorias, pero bueno, los rivales no nos tienen tampoco que dar ningún miedo, sí que nos hemos quitado a rivales como la Segoviana, como el Cristo. A mí de los equipos que quedan en Astorga es el que más me gusta, el que más miedo me da porque nos conocemos muy bien, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos. Y el resto de equipos pues son asumibles y a los cuales ya hemos ganado en la primera fase. Entonces, bueno, vamos a ver primero llegar a esos playoffs, que nos queda un partido, tenemos que ganar al Tordesillas y luego pues va a intentarlo de todas las maneras el ganar y el obtener esa plaza. Pues destacaría el buen grupo, la buena piña, la actitud de los jugadores y lo que tendríamos que mejorar, pues al final yo creo que es a la hora de competir en determinados partidos que no hemos sabido competir, no hemos sabido llegar a un resultado positivo y bueno, también yo creo que hemos pasado una mala etapa ya no, como te decía, de actitud, porque la actitud los jugadores lo tienen, los jugadores quieren, pero sí que mentalmente estuvimos mal con el cambio de míster, el nuevo míster, nuevo sistema de juego y demás, nos costó, pero yo creo que ahora el equipo sí que está en una dinámica muy positiva y es lo que tenemos que aprovechar. Bueno, pues fue más que nada a nivel deportivo, aunque él, como bien has comentado, tuvo una mala experiencia en la primera temporada. A nivel deportivo el rendimiento sí que acabó siendo muy bueno esa temporada y sí que los capitanes pues también demandaban un entrenador de carácter que les sacase mucho más de ellos
y que les llevase al límite y bueno, pues por eso fue esa decisión. Sí que fue un tanto controvertida porque al final sí que era un entrenador que la afición para nada quería. Sí que llegamos, digamos, a la paz porque al final la afición entendió que si el club tomaba esa decisión, pues por algo era. Pero bueno, se tropezó con la misma piedra. Al final lo cortamos rápido en el momento que vimos el primer atisbo de que pudiera volver a ser lo que pasó en la primera temporada, lo cortamos. Nosotros nos comprometimos con la afición y con nuestros seguidores de que no iba a volver a pasar algo así. El míster también se comprometió en que no iba a entrar en trifulcas ni en disputas con los aficionados y desgraciadamente pues lo hizo. Entonces no nos quedó más remedio que cortarlo porque sí que era una de las condiciones totalmente indispensables de nosotros damos la cara por ti, te damos la oportunidad de volver, pero tú no puedes fallarnos y empezó a entrar en redes sociales a contestar a aficionados y lo cortamos rápido. A nivel deportivo sí que hicimos una primera vuelta muy muy buena, acabamos el año segundos a 8 puntos teníamos al tercero. Sí que es verdad que aún con él ya la vuelta de Navidades, el parón por las nevadas y demás, pues el equipo no empezó bien el 2021, pero la decisión no fue por motivos deportivos. Yo a él, el día que se le comunica la no continuidad, se lo digo, que a nivel deportivo ahora mismo el equipo no está, ha estado muy bien, ahora no está, pero la decisión no es porque no esté el equipo a nivel deportivo a su nivel, sino porque llegamos a un acuerdo de que se iba a abstraer de lo que pasase fuera y empezó a dar síntomas de que estaba volviendo a entrar al trapo en redes sociales y eso lo teníamos claro que no lo íbamos a permitir. Pues sinceramente no le encuentro ningún sentido porque en un primer momento era crear una división profesional más, que fuese la primera, la segunda y la segunda B Pro y ahora resulta que tampoco es profesional. Entonces el sentido no existe, lo que se genera es hundir aún mucho más el fútbol modesto porque al final la tercera división va a ser una quinta. Y bueno, estamos un poco a expensas de ver qué pasa también pues, con la federación, con las ayudas económicas que al final son un sustento fundamental y principal para los clubes. Y de cara a la temporada que viene no tenemos ni idea, ni los de primera, ni los de segunda, ni los de tercera. No sabemos cuáles van a ser esas cantidades, no sabemos cómo se van a estructurar los grupos, ni de cuántos equipos van a ser, no sabemos absolutamente nada. Entonces, yo creo que ha sido un gran error que si hubiese sido como en un primer momento se planteó, de una primera división de la federación, pero ya profesional, que estuviese primera y segunda y esta primera división profesional, pues bueno, al final el jugador tiene más fácil llegar a ser profesional, pero ya estamos viendo que eso no va a ser, entonces el sentido sinceramente no lo encuentro. Sí, sí, totalmente, porque al final se está viendo que hay equipos o filiales que tienen presupuestos infinitamente superiores a los equipos con los que compiten en su categoría. Y bueno, pues yo creo que también incluso para los clubes de primera y segunda división el tener una liga de filiales también iba a ser positiva, porque iban a competir con jugadores de su mismo nivel, de su misma edad, y va a ser todo mucho más positivo. Ahora pues hay filiales que van a campos los cuales ni prácticamente se puede jugar al fútbol, juegan contra equipos que al final se tienen que cerrar si quieren sacar algo positivo y les cuesta mucho más, entonces el fútbol es mucho menos atractivo. En cambio, si fuese una liga de filiales con todos con la misma idea y todos quieren crecer como futbolistas y todos los equipos salen a exponerse y a jugar al fútbol, pues sería beneficioso para todas las partes, está claro. Pues sinceramente no. Lo que sí que tenemos claro es que si el equipo no asciende, pues que al final, dentro de las posibilidades que tenemos, pues sería lo más lógico. El presupuesto va a ser infinitamente menor al que tenemos este año, porque al final
este año sí que se hizo una gran apuesta y estamos luchando hasta el último momento para meternos en playoff, y equipos con una inversión menor pues sí que están ahí metidos. Entonces el perfil de jugador yo creo que le vamos a dar una vuelta, no con tanta experiencia, no jugadores tan consolidados como los que tenemos este año, sino a lo mejor jugadores con más hambre, con más espíritu competitivo y con más ganas de crecer y de valorar en la ciudad que están y que pueden seguir creciendo, que no a lo mejor este año, que sí que tenemos jugadores con una edad mucho más alta de lo que hemos tenido en temporadas anteriores, pero bueno, que al final para ellos un ascenso con el Ávila es uno más y no para gente más joven, que sería su primer ascenso, o quizás tener más jugadores también de la provincia de Ávila, que eso es un hándicap que tenemos aquí que se nos complica, que no hay jugadores de la ciudad, y eso al fin y al cabo pues sí que hace que no, ese sentimiento de pertenencia no lo tengamos como otros clubes sí que lo tienen. Sí, al final nosotros de cada temporada sí que vamos sacando nuestra base de datos de jugadores interesantes, y sí que tenemos vistos los jugadores que sí que nos encajan, pero no, sinceramente no hemos hablado con ninguno, porque a día de hoy sí que hay muchos que se juegan cosas, o otros que ya han ascendido de categoría y que tienen primeramente que hablar con su club a ver si continúan ahí o no, pero bueno, sí que tenemos más o menos una línea y un perfil de jugadores sí encarrilado. Bueno, en caso de ascenso, sinceramente no. En caso de no ascenso, sí que lo tenemos más perfilado el número de jugadores, o los jugadores que sí que que nos gustaría que continuasen. En caso de ascenso, pues sí que es verdad que varios tienen por contrato una temporada más, sí que habría que perfilar un poquito más el equipo. Pues en caso de ascenso, te puedes imaginar que evidentemente los que más nombre tienen, pues lo tienen por contrato, el de si se asciende tener una temporada más, y en caso de no ascender, pues esos mismos serían los que seguramente no continuasen. Pues me encantaría decirte que sí, pero yo creo que va a ser complicado igualar el nivel, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, y todo lo que aporta al club en el día a día en cuanto a trabajo, en cuanto a ambición, en cuanto a ilusión, porque él también lleva la dirección de la cantera, y será muy complicado encontrar un jugador que con 36 años como él tiene, cada partido salga a romperse la cara, el que más ganas tiene de que el equipo salga adelante de ese ascenso. Y bueno, sí que nos gustaría que él continuase dentro de la disciplina del Real Ávila, bien en la dirección de cantera, bien como cuerpo técnico. Bueno, tenemos que hablar también con él. Sí que lo comentaba, que al final él lleva todo el año diciendo que a final de temporada lo deja, y yo creo que le ha podido ya el quitarse ese lastre de decir lo dejo, y lo dijo ayer, pero ojalá que a final de temporada se cumpla el sueño que él también tiene de ascender, y le podamos convencer de que haga otro año más. En el caso de no ascender sí que será muy complicado. Bueno, pues es algo que no hemos planteado. Sí que es verdad que empezó con unos resultados un poco más complicados, ahora sí que hay una dinámica más positiva. Con el trabajo del día a día el club está muy contento, pero tenemos que valorar primero y ver dónde vamos a estar, y ver el presupuesto que vamos a tener, y él también que valore el proyecto que va a tener el club, para ver también si le interesa el continuar. El acuerdo, en primer lugar, es de la realización de un campus del Real Ávila allí en Candeleda este verano. Y bueno, sí que hay muy buen feeling, muy buenas sensaciones entre ambas partes. Y por qué no, sí que es un club con un proyecto muy interesante, con unas instalaciones brutales. Quizás el problema es que está lejos de Ávila y hay que pasar dos puertos, y el camino es bastante complicado, pero totalmente por nuestra parte abiertos a ello.
Bueno, pues sí que tenemos en Hoyo de Pinares una sede nuestra del Real Ávila, sí que tenemos ahí a nuestro filial, que desgraciadamente no ha podido salir a competir en la provincial. Con las Navas del Marqués también tenemos un convenio y también tenemos ahí a Javi Navas, jugador del Salamanca, que está metido en la directiva de las Navas y que es un buen amigo. Con Arévalo también tenemos muy buena relación, sí que estamos avanzando en firmar pues, también un convenio de colaboración. Y yo creo que esos cuatro, Candeleda, Arévalo, Las Navas y el Hoyo de Pinares, pues al final englobamos gran parte de la provincia. Sí que hay buena sintonía también con Sotillo. Ya fuera de Ávila con San Martín de Valdeiglesias, que hicimos un campus en Semana Santa y en verano vamos a hacer otro. Bueno, sí que es verdad que estamos abriéndonos más a la provincia. Gran parte de culpa de ello la tiene Borja Rubiato, que es un amante de la provincia de Ávila y le encanta hacer cosas fuera de la ciudad. Y sí que queremos que seguir en esa línea y cuanto más pueblos hagamos sentir ese sentimiento de pertenencia al Real Ávila, pues por nuestra parte encantados. Hombre, al final, pues dentro de lo que cabe, yo creo que soy joven, que al final, pues sí que llevo ya 5 temporadas llevando un club pues con el peso del Real Ávila y el sueño al final pues es el de llegar al fútbol profesional. Ojalá fuese con el Real Ávila, pero si no fuese con él, pues con un equipo en el que tocar ese mundo de la LFP y bueno, pues yo creo que queda mucho, que eso está muy lejos, que nos queda mucho por recorrer y por trabajar y ojalá el día de mañana pues eso se pueda cumplir. Pues depende del momento. Sí que a nivel deportivo influye bastante. Cuando el equipo está en buena dinámica, pues al final todo es mucho más tranquilo, pero ya no solo a nivel resultadista, que podría ser, pero porque es una ciudad muy complicada. Es una ciudad en la que lo único que tenemos es nuestra afición, porque como te decía al inicio de la entrevista, no tenemos ni ayudas de instituciones, ni apoyo de patrocinadores importantes y que tenemos muchos chiquititos, pero que al final pues, no te hacen crecer y no tenemos tampoco pues, ese apoyo económico de instituciones ni de infraestructuras. Entonces, es darte continuamente contra un muro, decir lo tenemos que conseguir, pero es que de qué manera, porque no tenemos un presupuesto importante, ni tenemos las instalaciones adecuadas, ni tenemos ese apoyo detrás. También la masa social es muy pequeñita, tenemos 450 socios, que para ser una capital de provincia es poquísimo. Y es difícil crecer, pero bueno, lo que tenemos claro es que no dejaremos tirado al club, que seguiremos el camino hasta que no podamos más y ojalá que lleguemos a ese centenario y en una categoría superior y que la poquita afición que tenemos, pues que lo disfrute, que de verdad que es un orgullo para nosotros. Hace 3 semanas en el partido de Tordesillas hubo un desplazamiento súper importante, con la situación tal y como está, tener a más de 100 aficionados desplazándose más de una hora de viaje, pues yo creo que es digno de alabar y ellos son los que más se lo merecen. Así que no nos queda otra que seguir trabajando por ellos y que ojalá se cumplan los sueños de ellos y los sueños nuestros.